Desde tiempos remotos, la vida espiritual ha sido presentada como una versión del desarrollo físico del cuerpo humano. Cada etapa de la vida terrenal, la niñez, adolescencia y madurez, está representada en una etapa de la vida espiritual tradicionalmente nominadas como la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. En cada una de estas fases, el alma responde correspondiente a su estado de crecimiento en su unión con Dios. La vía purgativa es el primer paso después de un momento de conversión, donde la fe se vive en una etapa infantil. Esta es la fe basada en la emoción y el sentimiento. Esta es la fe del individuo que busca sentir a Dios y practica con gozo sus creencias, siempre y cuando éstas produzcan una emoción placentera. Es la persona que se deleita en la música sagrada de la iglesia, en su arte, en las prédicas energéticas, en el calor de la convivencia. Esta es la fe que busca ir a la misa más dinámica, en la iglesia más bonita, con el predicador más inspirador. Es el alma que radica su unión con Dios en la oración verbal y aún desconoce la contemplación íntima con Dios. Es como un niño que se deleita en los placeres de juegos, dulces, caricaturas y otras delicias temporales de la niñez. Por lo tal, es el alma que es tentada con las debilidades sensible y es el cuerpo y sus sentidos el enfoque de sus caídas. La gran mayoría de cristianos pasan su vida en esta etapa inicial del crecimiento en la espiritualidad, pero algunos logran alcanzar, con la gracia del Espíritu, la siguiente etapa, que es la vía iluminativa. Esta es la adolescencia espiritual, que como un joven atleta, el alma es capaz de desarrollar grandes prodigios. Estas son las almas activas en el reino de Dios, quienes predican, enseñan, dirigen y construyen las obras que enriquecen al pueblo cristiano. Son las almas de los santos activos en el mundo, capaz de abrir hospitales, escuelas, fundar órdenes religiosas y otros prodigios. Su oración radica en la meditación y entrar en los misterios de la mente de Dios. Correspondientemente, sus tentaciones son basadas en el intelecto y en particular el orgullo. Son las almas que se dan gloria por sus propias hazañas y éxitos. El orgullo es su principal error y en cierta manera son tentaciones más profundas, pues mientras el principiante es azotado por tentaciones mundanas y sensibles, puede más concretamente abandonar el objeto de su caída. El alma inquieta por sus propios pensamientos no puede huir fácilmente de sí misma. El alma en la primera etapa, en la vía purgativa, es como el alcohólico, pero éste puede simplemente vaciar la botella, o como el glotón, quien también puede rechazar la golosina. Pero el hombre que ha crecido a la vía iluminativa es también el hombre orgulloso, que no puede fácilmente huir de su propia naturaleza. Poco menos logran entrar en la etapa final de la vida espiritual, la vía unitiva. Aquí el alma se rinde ante la presencia de Dios y su oración es la simple contemplación. Es el alma que en vez de buscar éxito en el mundo, busca solo su unión con Dios. Es San Francisco, orando en la soledad de su cueva, después de abandonar su propia orden para vivir en unión con Dios. Y su oración era un coloquio constante con su Creador, donde solo se le oía ocasionalmente el gemido de las palabras: Señor mío y Dios mío. En este nivel de excelencia espiritual, el dolor del alma no son las fallas personales, sino los pecados del mundo entero que insultan a Dios. Son las almas
como el padre Pío de Pietrelcina y don Bosco, quienes eran capaces de reconocer los pecados de los demás. Con esta base del entendimiento de la vida espiritual, entramos en los capítulos 3 y 4 de la carta a Corinto, donde Pablo amonesta a la comunidad por sus deficiencias en el camino espiritual. Pablo empieza esta parte de su epístola con un comentario severo. Llama a los corintios infantes en la fe. Por mi parte, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a hombres carnales, como a quienes todavía son niños en Cristo. La evidencia que presenta Pablo de la inmadurez espiritual de los corintios es precisamente la discordia entre ellos. Los celos y discordia que hay entre ustedes, ¿no prueban acaso que todavía son carnales y se comportan de una manera puramente humana? La división es la prueba más profunda del alma infantil. El adulto busca cómo unificar a la familia, pero el niño prefiere seguir sus propios impulsos. Es una tragedia de la condición humana que ha llevado a la ruptura del cuerpo de Cristo en miles de sectas y afecta hasta cada parroquia local. El alma infantil es aquel individuo que dice: yo prefiero ir a las misas del padre tal en vez del padre tal. Esta es la misma mentalidad de los habitantes antiguos de Corinto, pues como Pablo advierte, no era Pablo o Apolo el importante sino Cristo. Así nosotros no vamos a misa por un hombre en particular, sino por Cristo, quien está presente sobre el altar. Utilizando la imagen del agricultor, Pablo despliega el papel de los ministros consagrados de la iglesia, servidores del pueblo. El trabajo individual de cada pastor es simplemente colaborar con Dios en establecer el reino de Dios en la tierra. De esta manera, nadie puede enorgullecerse, pues no son los esfuerzos del trabajador los que causan que la semilla brote, sino la voluntad de Dios. Yo planté y Apolo regó, pero el que ha hecho crecer es Dios. Pero antes de destacar con mayor detalle el carácter de servicio de los presbíteros y jefes eclesiásticos, Pablo emplea otra metáfora sumamente apropiada para la comunidad de Corinto: el arquitecto maestro. Según la gracia que Dios me ha dado, yo puse los cimientos como lo hace un buen arquitecto, y otro edifica encima. Pablo aclara que el fundamento definitivo es Cristo mismo, y Él está edificando sobre la roca de salvación que es Jesús. Corinto era una ciudad en plena expansión económica en tiempos de Pablo, y esto incluía, por lo tanto, construcciones constantes. Corinto era una colonia para soldados romanos retirados, quienes después de 20 o 25 años de servicio en las legiones de Roma recibían una propiedad de unas 16 hectáreas. Colonias similares abundaban en lo que es hoy España e Inglaterra y servían el doble propósito de extender la cultura romana a los extremos del imperio, mientras ofrecían un retiro agradable a los fieles soldados romanos. El soldado romano estaba prohibido de casarse mientras participaba en el servicio militar y por lo tal solo al final de su carrera lograba formar una familia, la cual ocurría usualmente poco después de cumplir 40 años de edad. Es por esto que Corinto, con muchas nuevas familias, requerían nuevos hogares y además del flujo constante de nuevos comerciantes, aseguraba una industria de construcción próspera. Similarmente, los templos a la multitud de divinidades que eran veneradas en Corinto causaba que la ciudad estuviera en constante expansión.
Las nuevas estructuras de la época de Pablo variaban entre los grandes estadios y anfiteatros romanos, los bellísimos templos paganos, hasta los humildes establos y chozas edificadas por los soldados romanos. Por lo tal, la metáfora de Pablo como constructor es elaborada con los elementos de construcción correspondiente de oro, plata, piedras preciosas o madera, pasto y paja. Los materiales de oro, plata y piedras preciosas eran los artículos empleados en la construcción de los templos romanos, mientras los elementos de madera, pasto y paja eran utilizados por los pobres para construir sus precarias chozas. Por lo tal, Pablo se está comparando con aquel gran arquitecto judío, quien empleó oro, plata y piedras preciosas para construir el edificio más bello e importante del pueblo hebreo, el rey Salomón, constructor del templo judío. De nuevo, esta metáfora es un sutil ataque al orgullo griego, que valoraba la inteligencia y sabiduría humana, pues ahora Pablo se identifica con el hombre más sabio de la historia, Salomón. Así como Salomón construyó un templo de belleza incalculable donde residía la presencia de Dios, así Pablo ha construido un templo majestuoso en Corinto, pero este no es un templo de piedras y objetos materiales, es un templo vivo y orgánico, es la propia iglesia de Corinto y todas las otras iglesias que él había fundado. Pablo les anuncia: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El empleo de la palabra griega ustedes indica principalmente que colectivamente los cristianos forman el templo de Dios. Aunque es verdad que esta enseñanza se aplica a cada persona de una manera personal, el énfasis de Pablo es que el templo de Dios es la iglesia en la tierra. Juntos formamos un solo cuerpo, pero también un solo templo. Así los cristianos somos el templo del cuerpo de Cristo en la tierra. Pablo está empleando la misma enseñanza que revela el primer papa, Pedro. En su primera carta, Pedro dice: al acercarse a él, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa a los ojos de Dios, también ustedes, a manera de piedras vivas, son edificados como una casa espiritual, para ejercer un sacerdocio santo y ofrecer sacrificios espirituales a Dios por Jesucristo. Es notable que Pablo y Pedro llaman a la iglesia un templo, pues en vez de haber usado una metáfora donde el pueblo unido de Cristo es descrito como un santuario, la imagen de un templo es inseparable de la actividad que ocurre en ellos: sacrificios. Corinto contenía por lo menos 26 lugares sacros, pero de estos solo 13 eran templos y el resto eran santuarios. En los templos era donde los animales eran ofrecidos en holocausto a las divinidades correspondientes del templo, mientras que los santuarios eran simplemente lugares de oración y recogimiento. Al ser el templo de Dios en la tierra, estamos llamados a ser las víctimas de holocausto para el Dios verdadero. Aunque pocos son los llamados a recibir la corona del martirio por la fe, todos estamos llamados a rendir nuestras vidas en sacrificios de diario para la formación del reino de Dios. Por lo tal, la advertencia de Pablo: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él.
Es un aviso contra aquellos que buscan el fin del cuerpo de Cristo, la Iglesia. Notamos cómo el puesto de los Césares, al igual que todo mandatario que se ha opuesto a la Iglesia, pasa eventualmente al olvido. Pero el templo de Cristo, su Iglesia, perdura por todos los siglos, pues en las palabras mismas de Cristo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. La visión de Pablo, igual que el mensaje de Pedro, es que la iglesia colectivamente es el nuevo templo de Dios en la tierra. Esta enseñanza debió haber escandalizado a la audiencia judía, quienes admiraban el templo de Jerusalén como el único templo verdadero de Dios en la tierra. Pero el propósito original del templo judío era guardar la presencia de Dios que reposaba sobre el arca de la alianza. Sin embargo, esta presencia divina había abandonado el templo de Salomón desde la invasión de Babilonia en el siglo VI a.C. El nuevo templo judío, edificado por Herodes el Grande y aún en plena construcción hasta el año 65, guardaba solo la memoria de la presencia de Dios. Pero la verdadera presencia de Dios radicaba en la persona de Jesús. Pero ahora esta presencia se manifiesta en todo altar católico a través del planeta. Así que toda iglesia que guarda el cuerpo de Cristo en los tabernáculos es el nuevo templo de Salomón, donde se guarda la presencia de Dios. Jesús mismo se identificaba como el nuevo y definitivo templo en sus prédicas. Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar. El concepto de Cristo como el nuevo templo de Dios es expresado por el Catecismo de la Iglesia Católica al decir: Aún más, se identificó con el templo presentándose como la morada definitiva de Dios entre los hombres. Por eso su muerte corporal anuncia la destrucción del templo, que señalará la entrada en una nueva edad de la historia de la salvación. Precisamente durante su pasión y en específico al momento de su muerte, Jesús es revelado como el nuevo y definitivo templo de Dios, quien ha reemplazado al templo terrestre del pueblo judío. El templo de Jerusalén era donde miles de animales eran sacrificados anualmente. En la ceremonia final de tabernáculos, donde el pueblo judío recordaba sus años de peregrinación en el desierto bajo Moisés, los patios del templo eran purificados ritualmente. Los sacerdotes traían enormes recipientes llenos de agua del río Gihón y derramaban esta agua sobre los altares de los sacrificios. El evento ocurría al atardecer, cuando enormes minoras, los candelabros hebreos, iluminaban el complejo del templo. Toda el agua se mezclaba con la sangre de los sacrificios y corría hacia un lado del templo para desembocar en su costado. Esta es la imagen que presenta el evangelista Juan cuando el soldado romano le abre el costado a Cristo y de su lado brotan sangre y agua, indicando que Él es ahora el nuevo templo judío. Así lo describe simbólicamente el libro de Apocalipsis al decir: No vi ningún templo en la ciudad, porque su templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. Por lo tal, debemos mantener en mente que el definitivo templo de Dios es Cristo mismo, al cual nosotros somos unidos por virtud de los sacramentos esenciales de su iglesia, bautismo y Eucaristía, representados en el agua y sangre que brotan del cuerpo de Cristo. Así que aunque somos el templo de Dios, esto es por virtud del sacrificio de Cristo,
Por lo tal, Pablo advierte que la grandeza que guardamos, el privilegio de ser templos del Espíritu de Dios en la tierra, se deriva de Cristo y solo de Cristo y no de nosotros mismos. Pablo altera una frase popular de la época común entre los filósofos epicureanos: todo es de nosotros, y la transforma para recordarle a los griegos que la fundación de todo es Cristo. En consecuencia, que nadie se gloríe de los hombres, porque todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo o Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente o el futuro. Todo es de ustedes, pero ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. El trabajo de cada servidor y sus intenciones por lo tal será revelado al final. Pero aún en esta vida podemos ver la veracidad de las obras del hombre por sus frutos y su perseverancia. Pablo dice: La obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Tradicionalmente, este versículo ha sido empleado para apoyar la enseñanza del purgatorio. Ciertamente, 1 Corintios 3:13 y en adelante revela los elementos que asociamos con esta doctrina: el fuego purificador, el juicio divino y la salvación del individuo, como lo dice Pablo. Su autor se salvará, como quien se libra del fuego. Sin embargo, el contexto de estos versículos se aplican principalmente a las obras de los servidores de Dios y su validez. Aquellos quienes fundaron sus esfuerzos sobre Cristo y actuaron con buenas intenciones producirán obras que perduran el fuego del juicio, mientras los que trabajaron bajo el nombre de Cristo, pero buscan su propia glorificación, verán sus obras destruidas. Es el caso de cientos de movimientos, comunidades y teorías que en vez de promover el reino, buscan promover la fama de sus fundadores, y el resultado es el olvido de ellas con el paso del tiempo. Por lo tal, el siguiente capítulo de la carta se enfoca en el papel de los ministros de la Iglesia. Los hombres deben considerarnos simplemente como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esta frase sintetiza el papel de los presbíteros, quienes son principalmente servidores y también guardianes de los sacramentos. Hay que recordar que al decir misterios de Dios, es una expresión indicativa de los sacramentos. En el idioma griego, la palabra mysterion es empleada como sacramento. Así los presbíteros, según las palabras paulinas, son los administradores de los sacramentos y también las enseñanzas ocultas en la antigüedad y ahora reveladas por Cristo. Pablo advierte en contra de juicios prematuros contra los jefes de las comunidades, pues esto inevitablemente causa divisiones. El concepto de juicio era vividamente íntimo para los habitantes de Corinto. En el pleno centro de la ciudad estaba localizada la bema, que era el trono de juicio del gobernador. El acusado era llevado frente a la bema y atado a una pequeña columna, mientras el procónsul escuchaba el caso y luego administraba su sentencia. Así Pablo fue llevado ante Galión para su juicio, cuando fue acusado por los judíos de Corinto por pervertir su fe. Pero Galión rehusó escuchar su caso al tratarse de una disputa religiosa interna. Pablo les advierte, igual que las enseñanzas propias de Cristo, de no ser jueces de los demás.
el capítulo 4, contiene una frase que ha causado un poco de controversia desde la época de los reformadores europeos. No vayamos más allá de lo que está escrito. Estas palabras son empleadas por ciertas denominaciones evangélicas para apoyar la tesis de sola escritura. Sin embargo, el contexto de esta frase revela que Pablo está hablando de humildad personal y por lo tal le está advirtiendo a los ciudadanos de Corinto y en especial a sus líderes de no cruzar las fronteras establecidas por las Sagradas Escrituras en referencia a la conducta personal. Es evidente por el resto del texto que Pablo no está restringiendo doctrina y catequesis exclusivamente a las palabras de las Sagradas Escrituras. Él está hablando del orgullo personal y la conducta individual y no de doctrinas universales. Además, el resto del canon bíblico del Nuevo Testamento ni siquiera se había escrito, por lo que no puede Pablo advertir de limitarse a lo no escrito todavía. Incluso, más adelante, Pablo alaba a los corintios por seguir las tradiciones que no están presentes en las Escrituras todavía, pero que él les había transmitido, en particular la celebración eucarística, la cual es narrada por primera vez en escrito en esta carta a Corinto. Pablo describe sus propios sacrificios para amonestar a los pastores de Corinto, igual que a los de hoy, en la forma apropiada de servir al pueblo hasta el extremo. Hasta ahora sufrimos hambre, sed y frío. Somos maltratados y vivimos errantes. Nos agotamos trabajando con nuestras manos. Nos insultan y deseamos el bien. Padecemos persecución y la soportamos. Nos calumnian y consolamos a los demás. Hemos llegado a ser como la basura del mundo, objeto de desprecio para todos hasta el día de hoy. Este es un mensaje no solo para nuestros pastores de cómo deben ser humildes hasta el extremo, pero es a la vez una advertencia contra los que causan las penas de ellos. Recordamos cómo Pablo había advertido de que el que destruye el templo de Dios será destruido. Igual al que insulta, calumnia y desprecia a los pastores del templo, los presbíteros de la iglesia serán destruidos. La descripción de Pablo como un hombre condenado resonaba íntimamente entre los corintios. En la tradición barbárica romana, los prisioneros de guerra eran llevados a la ciudad atados desnudos y eran desfilados por las calles de la ciudad. El cortejo militar entraba a la ciudad guiada por el general victorioso, y detrás de la tropa militar seguían los prisioneros, que eran abusados por los ciudadanos. Los pobres prisioneros sufrían humillación tras humillación. En su desfile por la ciudad, la población los insultaba, les tiraba basura y les pegaban. Finalmente, en el caso de Corinto, sobre la Bama, el procónsul decretaba su sentencia, que usualmente era la muerte en los espectáculos del teatro romano. Pienso que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha puesto en el último lugar, como condenados a muerte, ya que hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo. Por lo tal, si el gran apóstol de los gentiles estaba dispuesto a ser como un prisionero al final del cortejo militar en rumbo a su ejecución, todo hombre que acepta el reto de ser pastor de la Iglesia de Cristo debe aceptar también los riesgos que este ministerio demanda. Pero igual, aún nosotros debemos aceptar el riesgo de proclamar el Evangelio y no juzgar a nadie, en especial
a nuestros pastores, pues como Pablo aclara, ellos son nuestros padres espirituales. No les escribo estas cosas para avergonzarlos, sino para reprenderlos como a hijos muy queridos. Aquí encontramos la fundación bíblica de llamar a nuestros sacerdotes bajo el título de Padre, pues así como Pablo fue un padre para Timoteo, Tito y los Corintios, nuestros presbíteros son nuestros papás en Cristo. Por lo tal, como todo padre terrenal desea que sus hijos sigan su ejemplo y adopte sus valores, Pablo nos dice: Les ruego, por tanto, que sigan mi ejemplo. En este versículo encontramos parte de nuestra tradición católica de venerar a los santos, pues estas almas que alcanzaron llegar a la presencia de Dios sirven como nuestros modelos de vida. Y si todos imitaríamos el ejemplo de Pablo, de Pedro, de Teresa, de Francisco o de otro de los miles santos reconocidos por el magisterio católico, cada uno estaría mucho más cerca de la unión íntima con Dios y con la gracia del Dios del amor alcanzaría el último escalón de la vida espiritual, la vía unitiva.